Imagina una piedra. No una piedra cualquiera, sino un bloque de roca sólida que pesa 16.000 toneladas. Para que te hagas una idea, eso es más pesado que 10.000 coches modernos apilados uno sobre otro. Este megalito existe. Está en la cantera de Yangshan, en China. Y lo más inquietante no es su tamaño absurdo, ni siquiera cómo pensaban moverlo sin nuestra tecnología moderna. Lo más aterrador es que fue abandonado. De repente, herramientas soltadas a mitad de trabajo, ciudades colosales vacías, una civilización capaz de mover montañas que, en un instante, se desvaneció. Bienvenidos a Archivo 424. Hoy vamos a abrir el expediente que los historiadores académicos no quieren que leas. Vamos a demostrarte con pruebas físicas que la historia de la humanidad no es una línea recta, sino un ciclo roto. Y te sugiero que te quedes hasta el final, porque lo que se ha encontrado bajo las aguas del mar de Galilea podría ser la prueba definitiva de que no somos la primera humanidad avanzada en este planeta. Hay un viejo adagio que dice: una historia desconocida tiene el hábito de repetirse, y parece que estamos viviendo en esa repetición. Durante décadas nos han enseñado una versión de la historia segura, lineal y cómoda. Nos dicen que pasamos de las cavernas a las chozas, y de las chozas a los rascacielos. Pero, ¿y si esa línea de tiempo es falsa? Nuestra misión aquí es exponer lo que llamamos las pistolas humeantes de la conspiración histórica. Estamos hablando de anomalías que simplemente no deberían existir si la historia oficial fuera cierta. Los académicos, aquellos que dependen de la financiación y del prestigio del sistema, ignoran deliberadamente estas pruebas. ¿Por qué? Porque admitir que existen ruinas, megalitos y metalurgia avanzada de hace decenas de miles de años destruiría sus carreras y reescribiría los libros de texto. Estamos ante la evidencia de al menos 4 civilizaciones perdidas. Grupos que poseían una capacidad arquitectónica y de ingeniería que en muchos casos supera a la nuestra. Y la pregunta que nos mantiene despiertos por la noche no es solo quiénes eran, sino ¿por qué desaparecieron en un instante? Analicemos los hechos fríos y duros. Nos dicen que los antiguos egipcios o los romanos movían piedras con cuerdas y troncos. Pero cuando miras las estatuas de Memnón o los megalitos de Baalbek en el Líbano, estamos hablando de bloques que superan las 1000 toneladas. Y luego está la mujer embarazada, un bloque de piedra en el Líbano, y la ya mencionada cantera de Yangshan. Nadie talla un bloque de 16.000 toneladas para dejarlo ahí. La intención era moverlo, la intención era usarlo. Estos sitios muestran un abandono de obra. Es como si los trabajadores hubieran salido a almorzar y una catástrofe global los hubiera borrado antes de que pudieran volver. Miremos también las cuevas de Longyu en China, un sistema subterráneo masivo donde se extrajeron millones de toneladas de roca. La pregunta es, ¿dónde está esa roca? No hay escombros. Y las paredes muestran marcas de herramientas uniformes, como si una máquina gigante hubiera pasado por ahí. Pero si preguntas a un arqueólogo convencional, te dirá que fue hecho con cinceles de mano por gente que apenas conocía la rueda. La lógica se rompe. El archivo simplemente no carga. Nuestra misión es proporcionar el panorama completo. Esa parte de la historia que se nos ha ocultado. Hemos sido adiestrados para la repetición en lugar de aplicar nuestra capacidad crítica. Creemos que la verdadera historia de la humanidad va mucho más allá de las fechas aceptadas, demostrando no solo que los humanos hemos existido por mucho más tiempo, sino que como especie mostramos rasgos de un trauma masivo pasado.
un comportamiento social que indica que sobrevivimos a un entorno hostil y cataclísmico. Irónicamente, la arqueología tiene un enemigo que se ha convertido en nuestro mejor aliado: la geología. Mientras los historiadores pueden mentir sobre las fechas o ajustar las cronologías para que encajen en sus libros, las rocas y el agua no mienten. Sabemos cómo cambian los niveles del mar. Sabemos cuándo terminó la última edad de hielo. Y aquí es donde la narrativa oficial se desmorona por completo. Tenemos sitios como la carretera de Bimini y complejos piramidales sumergidos en todo el mundo. Los geólogos nos dicen que esas áreas quedaron bajo el agua hace 10.000 e incluso 20.000 años. Esto significa que fueron construidas cuando eso era tierra firme. Si la historia oficial dice que la civilización comenzó hace 6.000 años, ¿quién construyó ciudades masivas hace 20.000 años que ahora yacen en el fondo del océano? Vemos sal marinas a mitad de los lados de las pirámides. Vemos conchas marinas incrustadas en la base de la Esfinge. Vemos una metrópolis en Guatemala, recién redescubierta bajo la selva, que albergó a más de 10 millones de personas. La evidencia apunta a un cataclismo. Un evento de extinción masiva que obligó a la humanidad a olvidar su pasado y empezar de cero, traumatizada y con amnesia. Pero si crees que todo esto son especulaciones de ruinas lejanas, déjame llevarte a un lugar que conoces por la Biblia: el Mar de Galilea. Este lugar, famoso por los relatos religiosos, esconde algo en el fondo que la ciencia no puede explicar. En el año 2003, un sonar detectó algo enorme. No es un barco, no es una formación natural. Es una estructura cónica monumental, hecha de rocas de basalto no talladas. Hablemos de cifras, porque aquí es donde te darás cuenta de la magnitud del misterio. Mide 70 metros de diámetro. Eso es el doble que el círculo exterior de Stonehenge. Se levanta 10 metros desde el fondo del mar y pesa, atención a esto, 60.000 toneladas. Es más pesada que la mayoría de los buques de guerra modernos y está ahí abajo, en silencio. Los arqueólogos estiman que tiene más de 4.000 años. La llaman la ambición de la naturaleza. Pero sabemos que la naturaleza no apila 60.000 toneladas de basalto en forma de cono perfecto. Algunos dicen que es un antiguo lugar de los muertos. Otros creen que es una estructura ceremonial que quedó sumergida cuando los niveles del agua subieron drásticamente tras el deshielo. ¿Quiénes eran estas personas capaces de tal hazaña en una época donde supuestamente solo había tribus simples de pescadores? El hallazgo de la llamada Barca de Jesús en la zona parece un juguete en comparación con esta megaestructura. Es una prueba más de que hubo algo antes de nosotros, algo grande, algo avanzado. La negación continúa por parte de las instituciones. Si no hay registro escrito, dicen que no existe. Si es demasiado viejo, dicen que es geología natural. Pero la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir. La verdad es inmutable. Una vez que se expone, nunca muere. Estamos ante las huellas de gigantes, de ancestros que tocaron el cielo y que fueron borrados por la ira de la tierra. No se trata solo de piedras antiguas, se trata de nosotros, de saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. La historia es un rompecabezas al que le han escondido las piezas más importantes, y nosotros aquí en Archivo 404 las estamos encontrando pieza por pieza. Si este fallo en la realidad histórica te ha muy hecho pensar, si sientes que hay algo más que no te han contado, este es tu lugar. Dime en los comentarios, ¿crees que la estructura del Mar de Galilea es una tumba o tecnología de una civilización anterior al diluvio?
Recuerda, la verdad está ahí fuera. Solo hay que saber dónde mirar. Hasta la próxima.